un mito es mucho mejor cuando es mentira, cuando no existe, porque es mucho más interesante. Entonces no se puede rastrear en el tiempo porque es in illo tempore, que hemos dicho, es el tiempo fuera del tiempo, es la eternidad. Ajá. Por darte un ejemplo, querido César, cuando se habla de las inundaciones, el diluvio bíblico. El diluvio bíblico sabemos que se comparte en historias, relatos mucho más antiguas. Por todo Mesopotamia era bien común, porque donde desembocaba el Tigris y el Éufrates, las inundaciones siempre surgían. Entonces, la gente que comienza a entender que el diluvio es un mito, en base a otros mitos más antiguos, dicen sí, pero es que hubo un diluvio. Es verdad, porque el mito se construye en base a una historia que sí fue verdad. ¿Qué tienes que decir frente a eso? Pues mira, te diría que efectivamente puede haber un trasfondo cierto, puede haber sido efectivamente lluvias torrenciales, puede haber tenido que ver con un deshielo, puede haber tenido que ver con una inundación. De hecho, no era raro que, por ejemplo, en Egipto, hombre, las crecidas del Nilo eran el pan de cada día de los egipcios. Entonces, efectivamente, la idea de unas aguas descontroladas, pues pueden haber servido perfectamente para fundamentar el mito del diluvio. Pero lo que comentábamos antes, ¿qué es lo realmente importante del mito? ¿Que las aguas efectivamente anegaran la tierra o el significado que le da el ser humano a que las aguas aneguen la tierra? Y ahí ya empiezas a construir el mito. Entonces, el mito no es solamente historia, es más que historia, porque es la significación que le das a ese evento, a ese acontecimiento. Si no, seríamos solamente animales, como todos los demás, que, oye, simplemente nos movemos en un plano de la realidad física, del mundo fenomenológico. Algo ocurre, actúa en función de ese algo y ya está. Y vuelve a ocurrir y vuelve a actuar exactamente igual. La cosa que tiene el mito es que precisamente nos permite trascender esa idea y transmitir una enseñanza. Entonces, vale, puede haber ese sustrato histórico, pero, insisto, lo que realmente nos hace humanos es la otra parte. Es el pensamiento mítico, el poético. Dice, ¿qué implica ver de repente el mundo sumido en las aguas? Pues te retrotrae, si os recordamos, a muchos, si no a la mayoría o todos, los mitos de la creación. Antes de que se cree el mundo, todos o casi todos hablan de que en el principio existía un océano primordial. Algo donde todo está contenido, donde todo es agua. ¿Qué implica el mito del diluvio universal? Es regresar a ese estado caótico primigenio para volver a una segunda creación. La creación no es solamente una, son mínimo dos o, como realmente es, cada año hay un diluvio. El diluvio es hacer un borrón y cuenta nueva, con una diferencia interesante con respecto a la primera creación. En la primera creación todo absolutamente está contenido en ese océano primordial, es la potencia absoluta. Entonces, por así decirlo, el mundo imaginal pleno, donde todo es posible, donde todo puede manifestarse. Mientras que en el diluvio se regresa a ese estado primordial, pero con la diferencia de que hay un elemento que ha sobrevivido al orden anterior. Ajá. Y bueno, ¿qué nos muestra la Biblia? La Biblia nos muestra ya un diluvio muy diferente al diluvio de las otras civilizaciones, porque el de Atrahasis, de Gilgamesh, hay dioses involucrados, hay un politeísmo, que es ya lo que posteriormente en un Israel monoteísta es lo que la gente no quiere que vean, otros dioses, sino que a Yahvé como único Dios. Entonces, este diluvio cambia todo el relato y en él tiene que haber solamente un Dios, que es Yahvé. Sí, efectivamente ese es uno de los grandes problemas, entre comillas, que tiene la Biblia, que es efectivamente pasar en su producción textual a lo largo de los 1000 años de una concepción primero enoteísta y luego enteramente monoteísta, que claro, siempre necesariamente van a quedar esos retazos, ¿no? Y entonces efectivamente, ¿cómo cambias, cómo conviertes un mito de tradición de Oriente Próximo politeísta en uno monoteísta? Claro, hay que considerar siempre que todas las fuentes religiosas literarias de Israel, es decir, su mitología, proviene tanto de relatos propios como de los vecinos que tenían en el antiguo Oriente Próximo, ¿no? Que ya nos remiten a las mitologías de Sumer, de Babilonia, de Egipto, de toda la tierra de Canaán, ¿no? Además, en el siglo IV a.C. se imbuyen también de pensamiento helénico. Entonces, claro, toda esa mezcla va a crear una obra maravillosa que es la Biblia, pero es que eso no es malo. O sea, la Biblia, además esto lo decía también
un sacerdote la Biblia, no la enviaron directamente desde el cielo por fax. O sea, esto fue escrito a lo largo de muchísimo tiempo con muchas tradiciones entremezcladas. Y sobre todo una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta. Todos los libros que conforman la Biblia están escritos en circunstancias muy distintas y en lenguas que no manejamos del natural. Son el hebreo y el griego con pequeños pasajes en arameo. Entonces, claro, esto es un auténtico desastre para nosotros porque implica que las sagradas escrituras de la cultura occidental y de gran parte del mundo están escritas en una lengua que no comprendemos. Claro, y que las ediciones, las traducciones no han ayudado mucho, porque cuando se ha hecho el trabajo de traducción, muchos pasajes que ellos quizás no comprendían el contexto o que les asustaba entender que habían cosas que para el ambiente religioso no se podía saber, maquillaron mucho. El texto viene maquillado desde el hebreo, copia tras copia tras copia, y luego al español, traducción, al español, al portugués, al inglés. O sea, nos llega algo totalmente desvirtuado, que era lo que quizás se escribió en aquellos tiempos. Claro, efectivamente, pero por una cuestión también meramente práctica. O sea, llega un momento en el siglo III a.C. en el que hay muchísimos judíos que no saben hebreo y que no saben leer hebreo, pero entonces necesitan también acceder a las sagradas escrituras de su pueblo. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues ya se tienen que traducir esas escrituras a la lengua vehicular de toda la cuenca mediterránea, que es el griego. ¿Cuál es el problema? Que es efectivamente, que sería el fruto de la Septuaginta. El problema es que, claro, que algunas palabras en griego no significan lo mismo que en hebreo y los traductores que lo hacen, a pesar de que la tradición dice que el propio sumo sacerdote de Jerusalén envió allí a 70 sabios a Alejandría para traducir al griego las escrituras, hoy sabemos que no, porque la Septuaginta está plagada de errores en la traducción de hebreo-griego, de que hay palabras en griego que habrían denotado mejor el significado original en hebreo. Si realmente lo hubiera hecho un judío conocedor del hebreo, habría empleado esas otras palabras. Y en cambio no lo hizo y utilizó otra. Y por lo tanto vino los problemas, ¿no? Claro. El gran ejemplo que se suele poner, la virginidad de María.